Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía del Espíritu, el espacio donde nos atrevemos a explorar las preguntas fundamentales de la existencia, la conciencia y el propósito humano, con Juan Fonseca, su anfitrión y compañero en este viaje intelectual. El episodio de hoy se titula La infancia de Jesús de Nazaret. Muy buen tiempo sea para todas y todas mis amigas y mis amigos. El tema de hoy en este podcast es la infancia de Jesús de Nazaret y la presentación al templo. La infancia de Jesús no tuvo ninguna diferencia con la de los demás niños, salvo algo en su contra, que era su rebeldía y soledad ensimismada, que alejaba de sí las escasas caricias que José propinaba a sus hijos, por las razones ya expuestas de su rudo trabajo. Era precoz, sí, desde que comenzó a balbucear, a tal punto que a los 8 años José no lo entendía en sus tendencias, que si no se apartaban de la ley, eran penadas por la religión. José quería hijos para el trabajo del taller, cosa a la que Jesús no podía amoldarse porque se distraía continuamente y porque era muy débil en su físico, cosa que hacía exasperar a José, y más de una vez le acarició las mejillas el carpintero, por lo que María sufría desde el primer momento por él y desarmaba a José con su amor y su tacto. Jesús no era juguetón como los demás niños, y esto no lo pueden explicar hasta hoy la ciencia, por lo que yo diré que esto es un caso fisiopsicológico que es efectuado por el espíritu, que apenas toma el cuerpo en que se encarna, pone conciencia de lo que viene a ser. Esto es lo que le pasa a Jesús, y por ello estaba siempre a la inspiración de los mayores, que le remembraban su misión, por lo que en Jesús, como en otros muchos, no hubo infancia moral, aunque sí la hubiera material, y esto es en causa de grandes sufrimientos en sus progenitores y la muerte de las materias de muchísimos infantes, por la ignorancia de las ciencias y así de los padres. En este estado fisiopsíquico pasó Jesús hasta los 12 años, sin otra amistad, podríamos decir, que la especial que mostraba uno de sus hermanos, hijo del matrimonio de José con Débora, llamado Eleazar, el que sentía gran simpatía y gran amor por Jesús. En esta edad en que debe empezar el aprendizaje de un oficio, José comprendió que el niño, por su despreocupación y su débil físico, no era apto para el trabajo de carpintero. Mas José era adicto y miembro de la Cábala de Jerusalén, por lo que era hermano en creencias, además de amigo del sabio y rico José de Arimatea, y para consultarlo sobre el niño aprovechó las fiestas de la Pascua y mandó a Jesús a Jerusalén, acompañado de María su esposa y de María Elefas y Eleazar, hijos de Débora, y José, el que llegó 2 días más tarde. Jesús llevó una carta para José de Arimatea, cuyo texto puede leerse en el libro Buscando a Dios, pues José se cercioró de que Jesús no podía esperar nada en el taller, y así se lo envió al de Arimatea en Jerusalén para su instrucción, de lo que se encargó él mismo. Acudió María al templo, que era un colegio, no era una iglesia, como se manifiesta. Jesús estaba subido en puntillas en un banco para oír a los doctores, y al ser visto por estos, aprovecharon de la travesura del jovencito para dirigirle unas preguntas que eran sobre derecho penal de gentes, a la que Jesús contestó precisa y categóricamente, y a estas siguieron otras que fueron contestadas del mismo modo.
Esto causó en María una gran desazón, pues al ver el atrevimiento del niño trató de hacerlo bajar del banco reprendiéndolo, a lo que él contestó: ¿qué sabes tú de estas cosas? Lo que hizo llorar a la madre, pues sabía que eran las manifestaciones de lo que ella tanto temía, y gracias a que no estuviera José, pues de seguro que se había ganado una no codiciada caricia. Todo esto es de la gran discusión de que tanto se habría de abusar sobre las disputas del niño Jesús con los doctores. Volvió Jesús entonces con sus padres y hermanos a Nazaret, pero ya le sería imposible sujetarse al taller, pues sabía que no venía a eso y su espíritu ya había disipado las nieblas que la infancia podía ponerle. Así, a sus ruegos, por su exaltación y porque María comprendía que amargaba la vida de José, pidió también remitirlo a Jerusalén, ya que José de Arimatea lo apadrinaría, y así se desató Jesús de los lazos de la familia que le aprisionaban. Toda esa es la infancia de Jesús. Ahora, madres, que sabéis amar, suponed por vosotras mismas las luchas en el corazón de María, los sufrimientos de la madre por ese hijo que, obedeciendo a los impulsos de su deber, en la más temprana juventud se emancipa del calor del hogar. Además es su primer hijo, el fruto de su primer amor, y aunque ya tenía otros 5 más y otros 5 hijastros que la amaban de verdad, comprender que esto mismo la haría sufrir más, porque todos ellos eran felices a su lado y solo aquel se hacía desgraciado entre todos, y a las madres esto las hace meditar mucho y sufrir mucho más. Ya José rayaba los 60 años de edad y María estaba en los 30, en la que la mujer está en la plenitud de su amor, de su razón, de su discernimiento, y allí todo hacía falta para organizar aquella gran familia que ya comenzaba a desparpamarse, unos casados y otros por casar, y entonces aún recibe el último de sus hijos que había de consolar sus últimos días, y nace así el pequeño Jaime, sin estar Jesús, y el recién nacido apaga en parte el dolor de la madre por la ausencia del primero. Bueno, hasta aquí queda pendiente, mis amigas y mis amigos, todo lo relacionado con este capítulo tan importante. Para la próxima traemos otro más bello y más hermoso, listos entonces para recibir estas enseñanzas. Muchas gracias. Así termina un episodio más del podcast Filosofía del Espíritu, con Juan Fonseca.